Bienvenido a Palabra de Restauración. Escucha esa prédica que edificará tu vida. A menudo encontramos cosas que nos dejan como pensativos. La cosa no es fácil y entenderá usted, ahora entiendo por qué me es difícil buscar a Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que angosto es el camino que lleva a la vida. Esto dando a entender que es un poco estrecho, que es un poco difícil. Pero en cambio dice, porque ancha es el camino de la vida y que por ellos muchos andan, ¿verdad? Y la pinta como mejor, y algunos dirán, oye, pues es mejor andar por el camino ancho, ¿verdad? Que andar por el camino angosto. Seguir a Jesús no siempre es fácil. Con frecuencia implica pagar un alto costo y sacrificio sin recompensa terrenal ni seguridad. Jesús no tuvo un lugar que pudiese llamar hogar. Pero usted puede pensar, bueno, Jesús pagó el precio por nosotros, pero el precio de la salvación. Pero el precio de seguir a Jesús siempre es costoso, siempre va a ser un poco difícil. Porque cuando sin imaginar y de pronto hay una necesidad o un deseo en nuestras vidas y decimos, no, el evangelio es como fácil. Yo creo que el evangelio nos presenta y seguir a Jesús yo creo que es lo mejor y todo eso. Claro, es lo mejor. Nadie discute eso. Pero en ocasiones tenemos que pagar un precio. No el precio por la salvación porque la pagó Jesús. Amén. Pero en ocasiones nos toca pagar un precio, a lo mejor el precio que cada uno pagamos depende de perder amistades. De hecho, la palabra de Dios dice que el que no se aborrece a sí mismo no es digno del Señor. El que no aborrece padre, madre o hijos, eso es que en ocasiones hay que pagar el costo aún de tener que dejar la propia familia. Claro, allí en la expresión que hay, que Jesús dice, el que no aborrece a padre, madre e hijos, tierra, lo que sea, por mí no es digno de mí. Y eso nos está mandando a aborrecer a nuestra familia. Y lo que sí está pidiendo es que pongamos al Señor en primer lugar, ¿verdad? Que lo demás, lo de ahí para abajo es terrenal y terrenal es y en la tierra se queda. Pero Jesús está pidiendo asentar prioridades. Y en ocasiones Dios nos pide entregar esas prioridades que tenemos como deseos o anhelos o cosas en la tierra. Vemos el versículo 19 y dice, vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora Jesús le dijo, bueno, él a lo mejor ese escriba, esa persona de conocimiento de las escrituras, ¿verdad? A lo mejor miraba a Jesús en las plazas, siendo popular, siendo admirado. Pero lo que no sabía el escriba era qué había detrás de esa fama que Jesús en el momento estaba teniendo. Y eso es lo que la gente en ocasiones mira, lo que se puede ver literal, lo que puede ver uno con sus propios ojos naturales, ¿verdad? Pero hoy ha sido un día donde podíamos reflexionar y desde la mañana y podíamos ver acerca de lo que es una depresión, de lo que es momentos difíciles, que en ocasiones hay personas en el evangelio que aún pasan esas circunstancias y mucha gente está medicada tomando pastillas para poder controlar una depresión, poder pasar una circunstancia donde el psicólogo, etcétera, hay muchas cosas y finalmente lo que formulan es un medicamento para poder controlar esa emoción tan
estrecha que va, que se nos cierran las puertas. Pero el poder conocer a Dios, el salmista del Salmo que era 70, ¿de qué? 107. Nos hablaba acerca de eso, de que él pasó una depresión, ¿sí? Pasó un momento difícil, pero al final de esa depresión o al final de esa circunstancia encontró que el único que puede ayudarlo a uno es Cristo. Amén. Tal vez a usted a lo mejor ha tenido que pagar un costo para estar acá. La crítica, el rechazo de sus amigos, de sus amistades, el precio de no ser tan popular. Y pagamos un alto costo, pagamos un proceso. Vamos a seguir viendo. Y Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ahora, dirá uno, pero ¿quién puede seguir a alguien en esa condición? ¿Sí o no? Alguien puede decir, pero ¿cómo seguir a alguien que está mal? Y la gente no entiende. En ocasiones la gente sigue hasta al pastor, al líder. Yo recuerdo que en una ocasión alguien me dijo, pero si el pastor está pasando por un momento difícil, ¿qué podemos esperar nosotros? O sea, que la gente tiene un concepto que el pastor ya es un ángel que nada le puede pasar, que no se puede enfermar, que no pasa por una circunstancia. Mire, y en una época, hace unos años atrás, pasó yo creo que una prueba muy difícil para los pastores. Pasaron muchos pastores, pasaron por diferente. ¿Cuántos pastores en esa depresión se quitaron la vida? En diferentes países. Incluso acá en Colombia la esposa de un pastor se quitó la vida, otro pastor se quitó la vida, en el Brasil otro se quitó la vida, no, en varios países hubieron pastores que se quitaron la vida. Pero nadie, a lo mejor dijeron, estaba endemoniado, el pecado, pero nadie sabe por dónde pasó cada una de esas personas, porque finalmente tomaron su decisión y no dejaron un documento el por qué se estaban quitando la vida. Amén. Estaban pasando una circunstancia difícil. ¿Tomaron la peor decisión? Sí, porque se suicidaron. Hay mucha gente que dice, ¿y serían salvos? Yo diría que no, porque quitarse la vida, entonces el día que usted esté en un problema, quite la vida y quite ese problema y váyase para el cielo, ¿cierto? Fácil. La gente cree, hermano, que las cosas son tan fáciles. Mire lo que dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. La audiencia, mejor de esta manera, nosotros tenemos otro concepto de lo que Jesús estaba diciendo en aquel momento, que tomara su cruz. Para el pueblo de Israel, lo tenía claro que era cargar su cruz. Porque en aquel momento, el pueblo de Israel era consciente que cargar la cruz era una sentencia de muerte. Y que llevar cada uno su cruz, cuando los romanos llevaban a alguien, lo hacían cargar su propia cruz para donde iba a ser sacrificado. Y esto demostraba tener sumisión al pueblo romano, que estaba siendo sentenciado por algunos errores o problemas que tuviera en su vida, iba a ser sentenciado a muerte. Ahora, lo que Jesús está diciendo aquí es, si alguno quiere venir en pos de mí, corra su propio riesgo. Tiene que cargar su cruz. Y esa cruz es una sentencia de muerte por llevar el nombre de Cristo en alto. O sea, poder tomar una decisión, puede llegar el riesgo hasta perder su vida. Puede correr el riesgo
de perder su vida. Mi pregunta es, en esta mañana, ¿estaremos nosotros en ese nivel de poder tomar una decisión si se llegase el momento de ser sentenciados a muerte, de morir por Cristo? En una ocasión, en un pueblo llamado San José del Guaviare, había una iglesia grande, en medio de muchos conflictos, en medio de la mafia, en medio de paramilitares, de guerrilla, de muerte, de narcotráfico. Había una iglesia pujante. Y de pronto un día como este, un día domingo, entraron unos hombres armados y dijeron lo siguiente: tienen 3 minutos para que el que se quiera ir se va o el que se queda se muere. Una iglesia grande. Quedaron unos muy pocos de rodillas esperando la muerte. Y aquellos hombres le dijeron al pastor: pastor, ¿sabe con cuántos cuenta usted? Con los que quedaron aquí, el resto son un poco de tibios. Mire cómo corrieron y salieron y se fueron. Le hicieron la prueba a la iglesia sin querer y ahí demostraron de que no todo mundo está preparado para perder su vida por Cristo. Los que corrieron no lo tenían claro, pero aquí cada uno escape por su vida, ¿verdad? Pero unos corrieron hacia adelante a rodear al pastor y a decirle: tranquilos, aquí vamos a morir. Fueron muy pocos. Por eso dice la palabra: muchos serán los llamados y pocos los escogidos. ¿Sabe por qué? Porque muchos son llamados, pero en el tiempo de la prueba dice la palabra que muchos se apartan. Entonces, tomar la responsabilidad, lo que dijo Jesús: tome su propia cruz y sígueme. Es una decisión de vida o muerte. Amén. Entendamos el evangelio que Jesucristo nos presenta. Entendamos el evangelio que Cristo nos propone, que no es para esta vida, que no es terrenal, es eterna. Y ahí es donde tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Ya lo dije, no por nuestra salvación, pero por la salvación. Porque lo que está de por medio de nuestra salvación. Porque dice el versículo 25, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa, y aquí cambia todo, ¿verdad? Por causa de mí, la hallará. Otro evangelio dice: por causa del evangelio, la hallará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y ahí se cae la teoría de que cuando esté muerto se pagan una misa o se puede pagar algo para que me saque de un lugar y me lleve a otro lugar a descansar. O sea, la única manera, mi hermano, de permanecer en el evangelio es tomar la decisión sin importar por dónde tengamos que pasar. Cada uno de nosotros puede decir: mira, yo estoy acá y ya ha costado. Amén. ¿Ha costado estar acá? Mire, tenemos una naturaleza. Vamos a hablar primero, porque hace 8 días hablé que primero acerca de lo que es tener peticiones, ¿verdad? Y en ocasiones queremos conquistar cosas para nuestra vida, conquistar naciones, y no hemos conquistado ni el propio corazón para que more Cristo. Lo primero que tenemos que hacer es conquistarnos a nosotros mismos para que Cristo more en nosotros. Mientras que no tengamos claro qué es morir a nosotros mismos, estamos siempre en problemas. Porque la salvación o el evangelio o seguir a Cristo no debe ser negociable con ninguna circunstancia que tengamos que vivir. Amén. Ninguna.
Porque cada problema, cada dificultad, cada meta, cualquier cosa que sucede en nuestra vida, buena o mala, tendrá que conducirnos a Cristo. Y ese es el cristiano que va a permanecer en el tiempo. Por eso dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Y nada, finalmente todos los problemas y dificultades que vengan a nuestra vida deben conducirnos a Cristo. Una felicidad debe conducirnos a Cristo. Un momento difícil de lágrima debe conducirnos a Cristo. Siempre todos los caminos, como dicen por ahí, todos los caminos conducen a Jerusalén, ¿verdad? Todos los caminos deben de conducir a Cristo. Toda circunstancia debe conducir a Cristo. Y esto, cuando entendamos esto, mi hermano, créame que sus pies están firmes en Cristo Jesús. Cuando entendamos eso, que todo lo que pase en mi vida nunca me separe de Cristo, sino por lo contrario, me conduzca a Cristo. En Primera de Corintios, capítulo 7, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 22. Vamos, para que se anime, usted lea lo que ahí en pantalla puede leer, o ayúdame a ver. Lea. Porque en el Señor fue llamado siendo esclavo y de todo es el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo, es de Cristo. Ahora, en aquella época existían los esclavos, ¿cierto? Pero Cristo llamó a muchos siendo esclavos. Y le dijo, mira, ya usted es esclavo. Los esclavos se libertan en el alma para adorar a Cristo. Ya la esclavitud, no hay problema. En otro lado dice que los esclavos, los que sirvan como si le sirvieran al Señor. Que tengan libertad de hacerlo, no como una carga, no como un castigo, sino listo, si ya conoció al Señor, listo, sirva al Señor, tranquilo, al amo, atiéndalo, con mejor todavía. Porque en ocasiones hay personas que son cristianas y aún viven amargadas por el oficio que les toca hacer, por lo que les toca vivir. Hay cristianos, mi hermano, que dicen ser cristianos y están en una casa, están en su familia y protestan, reniegan por sus hijos, por su esposa, por su esposo. Ahora, si tiene un mal esposo, pues obviamente no va a vivir, la pobre va a vivir bien, ¿sí o no? O viceversa. Son circunstancias. Pero quiere decir que nada de esto de cualquier acontecimiento nos roba el gozo. Porque hay personas que vienen a culto, mi hermano, amargadas. Y está bien venir un día cargado. Eso suele pasar. El único que no puede llegar cargado, ya usted lo sabe. El único que tiene que vivir feliz siempre es si no tiene problemas, no tiene escasez, no se enferma. Pero si llega un día el pastor algo enfermo, o con problemas, o amargado, o llorando, y bueno, ¿y qué le pasó al pastor? Si así está el pastor, ¿qué podemos esperar nosotros? Cuando somos objeto de cualquier crítica. Pero todo el mundo tiene derecho a pasar por momentos difíciles. Y hay que el pastor no lo consuele. ¿Qué corazón tiene el pastor tan malo? No lo entiende a uno. O sea, estamos en la obligación de no quejarnos, comprender a todo mundo, pero en sí debe ser la iglesia. Pasar momentos difíciles, somos humanos. Somos humanos. De comprendernos también. La palabra dice que orar los fuertes por los débiles, fortalecer al débil en la fe. Claro, hay diferentes personas en la iglesia. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Señor. Note cómo un juego como de palabras, ¿verdad?
Versículo 23. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Ahora, está diciendo, o sea, tenga libertad. Usted ya es libre en el Señor. No se esclavice en el hombre. Ahora, esto no quiere decir que no sirvamos, ¿sí? Que tengamos esa libertad, estemos en el estado que estemos. ¿Por qué? Porque somos libres en el Señor. ¿Cuántas personas te han aborrecido, te rechazan por ser cristiano? Yo tuve la experiencia, mi hermano, de cuando me convertí, de tener muchísimos amigos de farra, de parranda. Finalmente, cuando me convertí, fueron muy pocos los que dijeron, lo hizo bien. Qué bien que usted haya tomado esa decisión. Si lo hizo uno o dos que me apoyaron y me dijeron, qué bien, qué decisión tan sabia, que usted quiera salir de eso. Fueron muy pocos. Los contrarios, un resto se burló, otros dejaron de hablarme, otros decían cosas, etcétera, etcétera. Pero yo había tomado una decisión. Había tomado una decisión que desde niño venía taladrando en mi corazón, y esa oportunidad la buscaba día a día. Cómo poder tomar esa decisión sin que yo volviera atrás. Hay un hermano, recuerdo un hermano, cuando le decía, ¿sabe, hermano? Lo que pasa es que yo tenía un cultivo ilícito y le dije, mi hermano, le vendo esto o cójalo. Yo me convertí al evangelio. Digo, ¿qué? Mire, ese hombre se revolcó en el piso riéndose. Digo, hermano, y se reía y se reía. Digo, ¿usted qué? Que yo me convertí al evangelio. No, se reía y se burlaba. Bueno, le cayó en gracia. Pero cuando le pasó la risa, me dijo una cosa, se paró de frente y me dijo, una cosa sí le voy a decir. Esta decisión que usted tomó debe ser seria porque la tomó para Dios. Y si un día lo veo que se descarría, hermano, yo mismo le doy una paliza. Lo hago arrepentir en serio, ¿verdad? Yo no quiero volverlo a ver a usted en una cantina, no lo quiero. Y yo me convertí, y esta es la hora que él no se ha convertido de corazón, no se ha convertido. ¿Sí? Pero pues la verdad yo no he vuelto atrás, no por la paliza que me sentenció mi hermano, sino porque he entendido los caminos del Señor. Al comienzo pensaba, si me descarrió, este man me pega. Entonces, pues de una u otra manera, ahí se fue afirmando. Pero son decisiones que se deben, porque la mayoría de personas, mi hermano, se convierten por algún problema, pero cuando el problema arrecia, cuando la vida se hace más estrecha, cuando la vida se hace más difícil, entonces retroceden. Y usted es testigo de que conoce que en esta, no vamos muy lejos, en esta congregación muchos han retrocedido, muchos han desistido. Y hoy en día, bueno, los que fueron para otra congregación, gloria a Dios, vaya. Pero los que no han vuelto, los que decidieron los que decidieron abandonar la batalla, ¿qué pasó? Hay cosas, mis amados, y otras cosas más profundas que uno conoce de las personas que se apartaron. Algunos dijeron, pastor, ayúdeme a orar por esto y esto. Y yo fui y ayudé a orar, pero la respuesta que Dios le dio, eso los apartó. Tengo un testimonio de que alguien me dijo, pastor, ayúdeme a orar por esto y por eso, mira. Y tan pronto lo tuvieron, no volvieron. Y hoy en día viven totalmente hasta enemigos del evangelio, criticando el evangelio, hablando de lo peor. ¿Qué pasó? No fueron capaces. Amén. ¿Por qué? Porque no se tomó una decisión desde su corazón. Romanos 6:17. Dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo de ¿qué? Lean conmigo, por favor. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis
entregados. Cristo tiene una doctrina, ¿verdad? Ahora, aquí hay algo que en este texto hay algo que marca radicalmente nuestra vida, que es aquellos que creyeron de corazón. Y uno cree que las decisiones que uno siempre toma están hechas desde el corazón, y no siempre es así. Algunas están hechas desde la emoción. Algo otras están hechas desde la necesidad. Algo otras desde la preocupación. Algo otras de una ilusión, de una perspectiva diferente, pero no entendida con el corazón. Porque esto que dice, habéis obedecido de corazón. Por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Por qué? Porque Él conoce la decisión que se toma desde el corazón. Y la decisión que se toma desde el corazón es aquella que resiste cualquier problema, cualquier dificultad, porque posicionó a Cristo en su corazón. Es el que hizo la simiente, el que hizo su casa en la roca. Porque recuerda aquella parábola que dice que un hombre imprudente edificó su casa sobre la arena. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Esto está representando la vida de un individuo. Su ruina que, no, pero es que yo he visto que muchos se descarrían y no están arruinados. No, es la ruina espiritual. ¿Por qué? Porque se contrista al Espíritu Santo, se destruye lo que se está edificando en el Señor, y la ruina espiritual en su mente, en su corazón, que la palabra ya no tiene cabida en ese corazón. Es una vida arruinada. ¿Por qué? Porque, mira, usted no puede tener dinero. Usted puede estar pasando la circunstancia económica que sea dura, difícil. ¿Cuántos las han vivido? Mire, yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado momentos de meter la mano al bolsillo y estar sin 5. En una ocasión, estaba Lina en embarazo de Martica. Menos mal ella todavía no nacía, para que hubiera visto la difícil situación. Pero yo trabajaba por 500 pesos diarios. Y eso no fue hace 50 años. Eso fue en el año 2000. No, en el 2000 más o menos en esa época, y ese pedacito por ahí. 500 pesos. Y bueno, alguien nos regalaba frijol, y bueno, comprábamos el frijol y el arroz para tener que comer al almuerzo. Pero recuerdo que antes de llegar, compraba el desayuno para el día siguiente. Una bolsa de leche que valía 400 pesos y un pan que valía 100 pesos, que eran como los de 1000 hoy. Y llegaba con eso. Y vaya al trabajo al otro día, madrugue, por 500 pesos. No alcanzaba para la carne. En una ocasión me invitaron, el pastor me dijo, acompáñame que voy a una campaña. Y dijo Lina, se va a ir ¿y qué me deja? Le dije, hay que arrocito y que frijol. Dale con eso. Y llegamos, yo no estaba invitado, yo iba solamente a acompañar al predicador aquella vez. Pero sucedió algo extraordinario. Había una congregación grande, más o menos. Y yo no sé de dónde se inventaron y resultaron los hermanos dándonos dulces. Ve, hermanito, un dulce. Venía el otro, ve, hermanito, un dulce. Yo los miraba como mal envueltos y yo los echaba al bolsillo los dulces. Echábamos al bolsillo los dulces. Y el día que terminó, el pastor de la congregación llamó al que iba conmigo y le dijo, mira, y a nosotros nos hizo raro que en esa campaña no pidieron ofrenda.
No pidieron ofrenda, no hablaron de dinero, no hablaron de nada. Pero el predicador nos dijo algo, dijo, mira, antes de invitarlos, ya nosotros teníamos un presupuesto para el predicador. Pero hay algo que no me deja en paz. Es que debo sacar de la ofrenda que hemos tomado. Yo quiero darle una ofrenda a Álvaro. Ya sabía que me llamaba Álvaro porque hemos durado 4 días allá. Digo, yo quiero tomar una ofrenda para darle a él porque tengo una inquietud en el corazón. Así que ese último día, porque fue el último día que repartieron los dulces, así que cuando yo me fui a la habitación, yo saqué los dulces, una manota de dulces y dije, bueno, voy a comerme uno. ¿Sí? Y cuando destapé dulce, eran ofrendas. Algunos de 2,000, de 5,000, una cantidad. Toda la gente me dio dulces, pero yo no sé de dónde se sacaron el cuento que tenía que ir envuelto en papel de dulces. Así que yo me gocé, dije, bueno, gloria a Dios. Yo había ido sin nada, en la casa no habíamos quedado con nada. Y enseguida el pastor, cuando llama para dar la ofrenda, me bendice también en una ofrenda. Así que cuando yo regresé a la casa, yo llegué contento. Yo llegué muy contento y le dije, alisten los niños y vamos a comer a un restaurante. Siempre habíamos querido entrar a un restaurante que se miraba algo de cachet. Y yo dije, hoy es el día de invitar a mi familia allá. Y me dijeron, ¿qué vamos a pedir? Lo que quieran, un pollo. ¿Quieren madurito con queso? Pídanlo. Mira, no hay cosa más satisfactoria que uno tener con qué bendecir la familia. Pero no hay cosa más dolorosa no tener que darle a la familia. Eso duele. Y uno pasa por ahí. ¿Sí? Pero cada vez que tenía unas circunstancias tan difíciles, nunca me llevaron a darle la espalda al Señor. Siempre me llevaron a Cristo. Y ese día tuvimos con qué pagar arriendo, tuvimos con qué hacer un buen mercado y de paso invitarlos al restaurante. Fue un día de bendición y uno ve a la mano de Dios. Ahora, Dios me permitió pasar por allí antes de ser pastor, antes de ser de cualquier cosa. Ser aborrecido por la familia, ser despreciado. Les contaba hace 8 días, el pastor que me pastoreaba me dijo que yo no sería para nada ni para sembrar cebollas. Cuando ya salí al ministerio dije, bueno, lo primero que voy a hacer es sembrar unas cebollas. Las cebollas se murieron. Yo dije, como que tenía razón aquel hombre. De eso era que hablaba ahora rato, ¿sí? Se murieron las cebollas y dije, hay que volverlas a sembrar, porque aquí hay que persistir, ¿verdad? Y sembré las cebollas y se me dieron una cebolla buena. Bueno, unas se murieron, las otras funcionaron. Entonces yo creo que porque uno en ocasiones la gente dice cosas hirientes. ¿Con qué tiene que vivir usted? Tomando una decisión. Versículo 18. Y libertados gloria al Señor, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia divina. Vinimos a ser siervos de la justicia divina porque Cristo vino a hacer justicia. Al que se arrepiente, esa justicia lo acoge en su seno. Pero al que lo desprecia, también esa misma justicia lo sentencia, porque es justicia, ¿verdad? El que reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, lo coge la justicia, el perdón de la justicia. Pero al que lo rechaza, también es sentenciado por la misma justicia. Por eso dijo, yo no lo juzgo. Mi palabra que os he dado lo juzgará en el día postrero. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que es así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, que lo que está haciendo es cambiando su mentalidad total de un extremo a otro.
¿Me estoy dando a entender, iglesia? Y es una decisión que radica en lo que decía Romanos, de corazón. Ahora, usted dirá, uy, menos mal. Bueno, eso fue en el pasado. Porque en ocasiones hay cosas, y dice, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El fin de todo lo que en ocasiones nos causa placer o nos causaba más bien placer. Lo que llamamos una vida tranquila, una vida que nadie me diga nada, una vida que al fin y al cabo soy yo y una vida que hago con mi vida lo que me parezca. Finalmente lo que está cosechando es muerte. Y muerte no está hablando de muerte física, sino de muerte espiritual. Y yo creo que cuando entendamos esto, nadie querrá ir a esa muerte espiritual porque no es otra cosa sino el infierno. ¿Verdad? Ese infierno. Tortura o para la eternidad, porque hay dos lugares, una que es el cielo y otra que es el infierno, ¿verdad? Pero nadie quiere ir al infierno, pero nadie quiere pagar el precio para ir al cielo, porque es más fácil vivir. No, Dios sabrá para dónde me envía. Mira, ya Dios dice que Él amó a la humanidad y envió a su Hijo para que muriese en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El primer paso ya lo dio el Señor. Abrirnos todas las posibilidades para alcanzar la salvación. Depende de nosotros si la amamos o la despreciamos. Amén o ay. Yo sé que usted dirá amén, amén. Aquí no hay ayayayes. ¿Por qué? Porque usted es una persona redimida por la sangre de Jesucristo y no quiere ir por allá. ¿Pero qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis porque el fin de ellas es muerte? Mas ahora habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios. Tenéis vuestra frutos, la santificación y como fin, la vida eterna. Amén. Ahora, quiero que note esto, por favor. Tenéis como fruto la santificación. Ahora, por eso es que en ocasiones cometemos errores. Porque estamos en un proceso ¿de qué? Y en ese proceso de santificación es la oportunidad que Dios nos da para vivir en la tierra, para estar en ese proceso de santificación. Por eso es que aún siendo salvos, cometemos errores. Le fallamos a Dios. En ocasiones nos da pereza congregarnos, nos da pereza orar, nos da pereza leer la palabra. Cuando reaccionamos, no, es que no puedo ser así. Porque está la humanidad. Yo siempre digo algo. Si acaso se dice que se lucha con demonios, el primer demonio soy yo mismo, mi humanidad. Esa humanidad que no quiere, la carne no quiere buscar a Cristo. Y es ahí donde, por eso dice la palabra, que debemos de ser santificados en cuerpo, alma y espíritu. Y una de las cosas que el espíritu está dispuesto, dice la palabra, ¿verdad? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Pero qué del alma? Que es donde está el depósito de los sentimientos. Y es ahí donde guardamos rencores, es ahí donde guardamos falta de perdón, es ahí donde estamos resentidos, es ahí donde está una cantidad de cosas que forman un estado de la persona. Y mientras que no se tenga conciencia de ese estado emocional en el que vivimos, ¿cómo vamos a permitir que el espíritu sea libre? ¿Cómo vamos a permitir que la carne sea libre?
Si en ocasiones alabamos y glorificamos. Mire, en una ocasión estaba predicando en Riohacha. Recuerdo que una predicación en Riohacha. Y dije, voy a orar por la ofrenda. Ya terminando el servicio, voy a orar por la ofrenda. Vamos a orar por la ofrenda. Pero antes de traer esa ofrenda, vamos a ver cuántos están dignos de presentar esa ofrenda. Que no, porque la palabra de Dios dice, si alguno va a presentar su ofrenda y se acuerda que allí tiene algo contra su hermano, ve, reconcíliate con tu hermano y después venga y presente la ofrenda. Muchos quieren colocar una semilla y recibir una cosecha. Pero no saben, mi hermano, que hay como en cualquier parte en la finca que usted siembra una cosecha y no deja de estar el gusano, no deja de haber una enfermedad, no deja de haber algo que está dañando la cosecha. ¿Estoy dando a entender? Mira, y cuando hice ese desafío, mire, nadie trajo ofrenda. Todo el mundo se fue, algunos corrieron donde la pastora o donde el pastor y le pidieron perdón porque lo habían criticado, lo habían murmurado. Y yo le dije, ¿ustedes se sienten dignos de colocar una ofrenda ahí como lo manda la escritura? Mire, nadie se sentía digno de presentar una ofrenda. Pero si les digo lo contrario, y les digo, ¿cuántos quieren presentar una ofrenda para que Dios los bendiga? Les conceda su carro, les conceda su moto, les conceda tantas cosas. La gente mira, corre y lo siembra todo. Pero cuando lo llevamos a que tuvieran un arrepentimiento, tuvieran delicadeza para presentar una ofrenda, aún bíblicamente, sin tener odio ni rencor, nadie la presentó. Porque en el evangelio también nos hemos acostumbrado a que las cosas no las pongan fácil. A que yo puedo comprar un milagro sin arrepentimiento. A que yo puedo sembrar por mi casa, por lo que sea, por el carro, sin arrepentimiento. Odiando, aún criticando y murmurando a muchos. Y ese día entendí algo. Que cuando nos hacen un desafío de purificar nuestro corazón, sacar lo que hay en nuestro corazón para nuestra salvación. Ahora, hay gente que dispone y Dios bendice. No siempre vivimos en la prueba, en la dificultad. No, Dios bendice. Pero siempre nos vamos a la cita bíblica de 6:33 de Mateo. Buscad primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura, porque Dios premia al que se acerca a Él y lo busca de corazón. Dios no es infeliz. Dios conoce nuestros corazones. Dios dice la palabra, Dios suplirá lo que os haga falta. Sean conocidas vuestras peticiones. De eso hablamos hace 8 días. Pero entonces, pastor, qué es lo que quiere? Mire lo que dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? La santificación. En ocasiones dicen, y eso que no, y no es que es pastor, no es que es evangélico, claro, pero todavía se nos vuela el genio, ¿sí o no? A veces cometemos errores, no somos perfectos. Ahora, con este otra le termino. En una ocasión llegó una hermana y le dijo, pastor, dijo, la verdad me voy a ir de su iglesia. ¿Y por qué? Dijo, porque no es una iglesia santa. Voy a luchar a conseguir una iglesia santa. Porque es que acá hay un poco de hipócritas. Digo, la verdad, yo no sirvo para estar en medio de eso. Y le dijo, amén, hermana, tranquila. Vaya, busque la iglesia, una iglesia santa. Pero si encuentra la iglesia santa, no te metas ahí. ¿Y por qué, pastor? Dijo, porque usted la desbarata. Usted le echa a perder. Y sepa, mi hermana, que no vas a encontrar una iglesia perfecta. ¿Sí? Aquí realmente lo que hay en la iglesia de imperfectos que buscamos que Dios nos perfeccione en su gracia y en su divino amor, ¿verdad? Pero sí debemos trabajar ¿en qué? En que nuestra prioridad debe ser nuestra santificación y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Gozaos y alegraos en el Señor.
porque pasamos dificultades, pasamos lágrimas, pasamos momentos difíciles, pero eso no quiere decir que no estemos en el camino. Y lleves esta reflexión. Todo lo que me suceda, bueno o malo, debe conducirme a Cristo. Y su vida crecerá, se afirmará como el que hizo los cimientos en la roca. Vinieron vientos, soplaron ríos, hubo de todo. Dice, y dio con trempeto con aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y cuando vienen esos fuertes vientos y veo que unos se van, yo digo, ya sé a dónde estaban cimentados. Eso es claro. ¿Y sabe qué es lo peor? Que nadie se va de una iglesia siendo culpable. Siempre se va culpando a alguien. Alguien es el culpable. Por eso dice la palabra en Hebreos 11:1. Puesto los ojos en. Si usted los puso en Jesús, mira, seguro que Él es, dice la palabra, que fue tentado, estuvo en la tierra y fue tentado en todo. Y cuando dice que fue tentado en todo, imagínense en qué no pudo ser tentado Cristo. Pero sin pecado. El único que venció el pecado fue Cristo y nos da la oportunidad para que a través de Él podamos vencer el pecado que tanto daño nos hace.